Bienvenidos a una nueva clase de propaganda y publicidad, como lo he llamado la otra clase de propaganda y publicidad. Vamos a hablar hoy, estuvimos hablando de el nacimiento, el surgimiento histórico, tanto de la palabra propaganda como de la palabra publicidad, pero no hicimos mayor definición sobre estos términos. Hoy vamos a hablar más bien, entonces, de otra forma de hacer propaganda. Digamos que hay varias corrientes o tendencias dentro de la propaganda. Está la tendencia de la propaganda, como ya había nombrado, que se centra en los postulados de Edward Bernays, que se centra en los postulados de Joseph Goebbels, pero hay una parte de la propaganda muy poco abordada, que es la propaganda marxista-leninista o los postulados de la propaganda que surgen de Marx y de Lenin. Para Marx, hablando de la propaganda, él plantea lo primero, que el sujeto no es objeto de manipulación, o sea que la persona es un ser racional y pensante, activo, que puede tomar decisiones, o sea que puede pensar científicamente, que puede tomar decisiones, que puede razonar. Y eso es algo que se contrapone a lo que usualmente se habla en la propaganda, donde se habla de la manipulación, la sugestión, el convencimiento, etc. ¿no? O sea que se trata o se nos trata a las personas que consumimos la publicidad o la propaganda como seres no pensantes, como seres no racionales, se nos trata como masa o como niños. Marx lo que dice es todo lo contrario, no. El sujeto no es objeto de manipulación, o sea, el sujeto no se le manipula porque el sujeto, o sea, nosotros, las personas, somos seres racionales con capacidad de tomar decisiones. Ante esto, bueno, Lenin, que por supuesto lleva a cabo o es el que divulga mayormente la obra de Marx y que va a ser importante en la toma y en la conquista de la Revolución Rusa, que luego se va a convertir en la Unión Soviética, y digamos que Lenin es el principal propagandista y agitador, y muy poco estudiado o muy poco divulgado por estas latitudes. Lenin es entonces el agitador por excelencia, el propagandista por excelencia, y él también tiene, digamos, no unos principios, para no confundirlo con Goebbels, sino unas reglas, porque además, bueno, él tampoco estableció ningunos principios, ninguna regla, sino, bueno, un trabajo. Y ese trabajo se centra en varias premisas, digamos, tiene unas premisas. La premisa de la divulgación, bueno, porque ¿qué es la propaganda etimológicamente? Bueno, dar a conocer, divulgar, propagar. Y esa propagación, ya lo habíamos dicho en la clase pasada, pueden ser de ideas, pero también pueden ser de cosas, puede ser de principios, y esos principios pueden ser verdades o pueden ser mentiras. Entonces, lo primero es la divulgación. Lo segundo es la cautivación del auditorio. El auditorio es las personas a las que se está dirigiendo el propagandista, o al que se dirige la promoción, al que se dirige la propaganda. El auditorio en este caso es quienes vean esta videoclase. Entonces, claro, se refiere al auditorio porque en ese momento se dirigían las personas en un auditorio, pero el auditorio es aquel que escucha por radio, que ve por televisión, que ve por internet o con el que se conversa. Luego está la importancia del problema, y esto es importante acá, y se mete la importancia del problema, bueno, porque hay un problema. Se estaba llamando a una revolución en ese momento en el que Lenin está trabajando como propagandista, como divulgador, está llamando a la revolución, lo que va a ser la revolución de octubre de 1917. Entonces, ¿cuál era el problema? Bueno, el problema era salir de un estado feudal hacia un estado proletario. Entonces, la importancia del problema. Ahorita también lo podemos abordar, bueno, la importancia del problema. ¿Cuál es el problema? Bueno, vender un producto, poder obtener lucro, difundir ideas, educar. Entonces, hay que darle la debida importancia a ese problema. En este caso, ¿cuál es el problema? Bueno, el problema es a través de un video de educación a distancia, llegarle a el grupo de estudiantes para que entiendan, o para que comprendan, o para que conozcan, o para que analicen, o para que debatan, o para que diserten acerca de la propaganda y la publicidad. La siguiente premisa es sencillez de abordaje. No confundir sencillez con simpleza o simplicidad. Sencillez es que hay que ser concreto en el discurso. Eso es como cuando un dicho popular de ir al grano. La sencillez es ir al grano sobre el problema y sobre lo que se está presentando. La verdad, que aunque no está de primero, es lo más importante. Para Lenin, la propaganda, digamos, su principio fundamental es la verdad. Se debe propagar con la verdad. Y ya vamos a ver qué es la verdad
desde esta visión de la propaganda paralela. Luego está la convicción. Quien hace la propaganda, y en este caso la propaganda es la clase, porque la propaganda también sirve, como yo lo había dicho, para educar, para informar, y en este caso la propaganda es esta clase, hay que estar convencido plenamente de lo que se predica, de lo que se divulga. La pasión. Bueno, si uno está convencido y tiene el conocimiento de lo que está divulgando, entonces debe hacerlo con pasión. Y todo esto se va a resumir en el trabajo, la acción y el ejemplo. O sea, la verdad es trabajo, acción y ejemplo. Eso es predicar con la verdad. Porque, y lo vamos a ver más adelante en otras clases, para la burguesía la propaganda es solo palabras y no importa si usa la mentira para sugestionar. Desde la visión de la propaganda de Lenin y desde la visión de la propaganda que queremos nosotros trabajar, que queremos nosotros aplicar, que queremos nosotros crear, la propaganda es el ejemplo. La propaganda es la acción. Y esa acción es una acción material, una actividad material, es una actividad que se transforma en producción material y por ende en una actividad económica. Entonces fíjense cómo la propaganda no es solo una lucha ideológica, sino que esa acción, ese ejemplo, esa acción concreta, ese trabajo, el trabajo se tiene que transformar en una actividad material y a su vez en una actividad económica. Entonces, la consigna es hacer propaganda produciendo. Y aquí hay otra diferencia entre la propaganda que queremos construir y la que existe. Consigna versus eslogan. Para nosotros tenemos consigna. Desde la visión de la propaganda para la izquierda, de la visión de la propaganda para Venezuela. Tenemos consignas. Mientras que la publicidad de esa sociedad burguesa que hablábamos en el video pasado, tiene eslogans. Hay otras premisas un poco más abstractas y que surgen de la lectura y del análisis de lo que Lenin plantea. Y es vivir la realidad de los sujetos o vivir en la realidad de los sujetos con los que uno habla y a los que uno se dirige. En este caso, conocer la realidad de los estudiantes que comparten conmigo estas videoclases. Conocer su estado de ánimo. Bueno, involucrarse con el estado de ánimo. Bueno, a distancia es un poco más complejo, pero si vivimos todos en la misma realidad, pertenecemos a la misma clase, bueno, más o menos conocemos nuestros estados de ánimo y nuestra realidad. Comprender el auditorio. El auditorio en este caso, bueno, todo aquel que participa de estas videoclases o si es el salón de clases, o en el entorno donde uno se esté dirigiendo a ese público. Transmitir confianza y ganarse la confianza. Hay que transmitir confianza en lo que se dice y además ganarse la confianza de ese público, de ese auditorio, de esos sujetos. Por lo tanto, esa propaganda entonces debe ser una acción concreta. La propaganda es una acción concreta, se basa en la verdad y en el ejemplo. Entonces hay que predicar con el ejemplo o propagar con el ejemplo. Entonces Lenin afirma también que en esa acción de propaganda se debe estar en contra de esa visión, y lo voy a decir con una frase muy conocida, que es el como vaya viniendo, vamos viendo, que eso es vivir un día para otro. O sea, vivir al momento. Eso es voy a citar aquí a una película de Disney de Rey León, eso es muy Hakuna Matata, eso es muy de Timón y Pumba. O sea, no importa nada. Cuando Simba se va, se escapa con miedo porque está escapando de Scar, que es su tío. Bueno, se encuentra con Timón y Pumba y ellos tienen una canción que es muy así, bueno, no importa nada. Entonces, que es la famosa frase de Hakuna Matata, que es más o menos el como vaya viniendo, vamos viendo. Lenin dice, y de la propaganda se dice que hay que estar en contra de eso porque eso es logros momentáneos. Esos son triunfos o éxitos momentáneos y eso no es suficiente porque eso es desgastar energía y desgastar fuerzas. Y además no hay una visión estratégica, no hay una planificación, no hay una agenda. Entonces, en resumidas cuentas, bueno, no se puede montar una planificación solo para el día. O sea, la visión de la propaganda tiene que ser una visión estratégica,
del mediano y largo plazo, no del corto plazo. O sea, no hay que ser cortoplacistas, no es vivir de un día para otro, no es quedarse con el como vaya viniendo, vamos viendo. Y la propaganda, entonces, para Lenin, tiene que transformarse en una acción concreta, en un hecho material, en una acción económica, debe basarse en la verdad, porque se debe apelar a la racionalidad y a la inteligencia del sujeto, y no a la visceralidad de las necesidades de nosotros como personas y como sujetos. Esta fue la tercera clase de la otra clase de propaganda y publicidad, como he decidido llamarla de ahora en adelante. Mi nombre es José Leonardo Seijas y vamos a continuarnos viendo en estas disertaciones sobre propaganda y publicidad. Muchas gracias. Hasta luego.